Hablar de Rafael Uribe Uribe es hablar al mismo tiempo de todo un trayecto de la historia de Colombia. Rafael Uribe Uribe es uno de esos personajes que marcan con su presencia, con sus actos, con su vida, toda una vida nacional. Nació el 12 de abril de 1859 en la hacienda del Palmar, fundada por su padre, don Tomás Uribe. Luego aquí tenemos, en primer lugar, un campesino, un hombre amante de la tierra, como lo demostró muchas veces. A ustedes extrañará seguramente hablando del general Uribe Uribe y de sus combates en las luchas fratricidas en que nos empeñamos a finales del siglo XIX. Les extrañará que fuera un campesino, pues les quiero contar que fue además un gran cafetero, y una de las primeras obras que se escribió en Colombia sobre café las escribió el general Rafael Uribe Uribe, que nació pues en ese ambiente campesino, donde su madre, María Luisa Uribe, fue una gran profesora. Ahí empezó a aprender castellano, aritmética, geografía, historia patria, y ahí escuchó las gestas de los grandes de la independencia y se inflamó por amor por Colombia y nunca abandonó esa inmensa pasión. Fue al Colegio del Estado en Antioquia, pero su familia vivió un periodo de gran estrechez económica y se fueron para el Estado soberano del Cauca. Uribe Uribe es entonces caucano también, payanés también, por adopción, y fundaron la ciencia Morillo, pero seguía trabajando en su formación intelectual. Entró al Colegio Académico de Buga y ahí mostró toda su capacidad y toda su inteligencia, y tuvo un amigo que no compartía muchas de sus ideas, pero que lo marcaría por mucho tiempo, Pedro Antonio Molina. En 1876 estalla la primera guerra civil a la que asistiría Rafael Uribe Uribe. Apenas tenía 17 años. Y luego de que sonaran los pregones de la guerra, se alista para ella, participa a órdenes de su tío Gabriel Uribe en la batalla de los Chancos, que fue la batalla más famosa de esa guerra terrible, la de 1876. El general Julián Trujillo y a instancias de su amigo Pedro Antonio Molino le otorgan una beca al joven combatiente de los Chancos. Y ahí empieza su carrera de abogado en el Colegio del Rosario. El general Uribe Uribe fue también un ilustre jurista. ¿Y qué condiscípulos los que tiene? Antonio José Restrepo, Marco Fidel Suárez, Antonio José Uribe, Maximiliano Grillo, Ricardo Tirado Macías. En 1880 recibe su grado de doctor en jurisprudencia y es profesor. Ahí tenemos una cercanía porque ambos fuimos profesores de Derecho Constitucional. En 1885 estalla otra guerra civil, la que terminaría en la batalla de la Humareda y en el triunfo de Rafael Núñez y en el triunfo del conservatismo, lo que le abre espacio a la Constitución de 1886. Uribe quiere participar en esas batallas porque viene otra, la de 1895. Combate en la tribuna el 29 de febrero de 1895, que la pierden los liberales con el general Rafael Reyes, quien finalmente gana toda la guerra en la batalla de Enciso en marzo de 1895. Uribe es hecho prisionero, llevado a Cartagena
pero finalmente, después de 6 meses, fue trasladado a Bogotá y después liberado a instancias de su padre y de su hermano Tomás. Las guerras continúan, las luchas continúan. Uribe entra al Parlamento y él solo, y cuando digo solo no es que tuviera pocas compañías, es que era el único representante del Partido Liberal que había querido elegir en las mismas elecciones a hombres como Salvador Camacho Roldán y Santiago Pérez. Pues Uribe se enfrenta a hombres de la talla de Marco Fidel Suárez, Guillermo Valencia, con quien coincidiría después en cosas muy importantes para la nación, José Vicente Concha, Carlos Cuervo Márquez. Quiere desde el Congreso que se apoye a los combatientes cubanos. Esa es una curiosa manifestación de solidaridad de Uribe con los combatientes cubanos. Pues Caro pide que no se apoye esa moción. Guillermo Valencia está de acuerdo con Rafael Uribe y es una coincidencia fundamental. Uribe es también constitucionalista y llega el momento clave de su vida y de la vida de todos los colombianos de entonces. Se posesiona presidente de la República el vicepresidente José Manuel Marroquín y estalla la guerra de los 1000 días. En esa guerra de los 1000 días, Uribe toma parte y parte importantísima. Es el vencedor de la batalla de Peralonso el Amarillo, pero luego es también del partido derrotado en Palo Negro. La guerra no se decide totalmente en Palo Negro, sino que continúa. Esa guerra del 25, que termina el 25 de abril de 1900, esa batalla, la batalla de Palo Negro, es el hecho de armas más grande que ha sucedido en la América del Sur. Finalmente, el Partido Liberal, el Ejército Liberal, deja 1000 muertos, lleva 1700 heridos y tiene una derrota de 7000 hombres contra el general Próspero Pinzón, quien tenía 20.000 hombres. Estas cifras no son enteramente confiables. La mayoría de los ejércitos conservadores no era tan abrumadora como mucha literatura liberal lo quiso decir, pero no importa. Lo cierto es que vino Palo Negro, después de Palo Negro otras batallas, otras vicisitudes. Uribe combate al lado de personajes como Benjamín Herrera, viaja a Venezuela para obtener recursos en la guerra contra Colombia. Este sería un estigma contra Rafael Uribe que lo acompañaría toda su vida, porque muchos dirán, quién sabe con cuánta razón, que fue traidor a Colombia asociándose a Cipriano Castro, quien armaba los ejércitos liberales en Venezuela contra el gobierno conservador. Después de la batalla de Palo Negro, va a Curazao, se alía con el general Clodomiro Castillo, intenta por todas partes revivir la guerra en el río Magdalena. Pero finalmente es totalmente derrotado y viene el gobierno del general Rafael Reyes, quien nombra a Rafael Uribe nada menos que para representar a Colombia en la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro. Allá escribe un ensayo, escribió muchos, como La separación de Panamá, por la América del Sur, y en el año de 1904 ha dictado una memorable conferencia en el Teatro Municipal sobre el socialismo de Estado. El socialismo estaba en plena vigencia intelectual, no dominaba todavía ningún país del mundo, había sido derrotado en todas partes, pero estaría cerca la Revolución de Octubre de 1917.
Uribe es enviado también como ministro plenipotenciario ante Chile, Argentina y Brasil. Tiene una intensa actividad y en 1909 vuelve a Colombia y ocupa una curul en la Cámara de Representantes. También produce cosas como sus famosas conferencias sobre los problemas nacionales y entra a formar parte de la oposición liberal a los gobiernos conservadores, pero siempre con altura. Iba para el Capitolio Nacional el 7 de agosto de 1914 y allá fue parte del gabinete ministerial con los liberales Aurelio Rueda y Jorge Enrique Delgado. A Uribe le ofrecieron el Ministerio de Relaciones Exteriores y no lo quiso aceptar. Días después de ese 7 de agosto en que entra en un gobierno que quiere contar con Uribe, a la 1:30 de la tarde, 2 obreros que, según fuentes fidedignas, lo dicen, habían sido rechazados para obtener un trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, lo atacan, lo hieren de muerte y finalmente fallece 2 días después, el 16 de octubre de 1914. Sus exequias fueron inmensas, monumentales. Un hombre respetado, amado, temido, controvertido, Rafael Uribe, quien nació en un día como hoy en una hacienda del departamento de Antioquia.